Senna, which of your fellow competitors do you admire most? One of the greatest drivers of all times is Fangio. Fangio is the world champion! Lewis Hamilton called Fangio the godfather of Formula One. He was the greatest driver of all time. Es kann nicht besser sein. Tratar de ser el mejor, estoy de acuerdo, pero nunca creerse el mejor. Bienvenidos a una nueva edición de Aislados. Hoy es 23 de marzo, cuarto día de aislamiento, de cuarentena, y estamos ya en un nuevo episodio de Aislados, como durante los últimos días. Yo soy Matías Baldo, @MatíasBaldo en Twitter, y del otro lado está mi amigo, ¿sí? Javier Saúl. Somos dos amigos hablando de deporte a través de Skype por la cuarentena, así que lo presento. Javi, ¿cómo andás? Mati, otra jornada acá entre casa, y esto va para largo. Pero bueno, aprovechando para empezar, el otro día hablábamos de cosas para hacer, cosas para ver, cosas para leer, cosas para escuchar. Bueno, aprovechando un poco eso y empezando a disfrutar de algunos documentales, de algunas películas deportivas que están, sobre todo en plataformas como Netflix, Flow, Amazon y demás. Exactamente, porque el viernes pasado salió el documental de Fangio, ¿sí? en Netflix, al que ya hablamos en BW, bueno, lo publicamos también y lo habíamos mencionado en nuestro primer episodio. Y hoy, Javi, no somos dos, somos tres, así que sumamos a un amigo más de la casa. Así es. Hoy hablamos de Fangio, hablamos de Fórmula 1. ¿Quién mejor que Pablo Viñone? Pablo, ¿cómo andás? Hola Javier, hola Matías, ¿cómo andan? Che, ¿todo bien? Todo Bien, perfecto. bien. Vamos a presentarlo, ¿no? Primero a Pablo. Estamos hablando de, a ver, si no me equivoco, periodista, escritor, más de 30 años en los medios masivos. Sí. Fox, La Nación, Página 12, Carburando, Vision Auto, sigue la lista interminable, Teis Sports, ESPN, ahora. y también en pabloviñone.com. Y bueno, qué mejor que hablar de Fórmula 1, automovilismo y de Fangio. Que hablando un poco de Fangio y mencionando esto del estreno que decías, Mati, hoy, en el cuarto día de aislamiento de Argentina, es el número 8 en tendencia entre los preferidos, entre los que ven Netflix en el país. Es lo más destacado en cuanto a deportes. La gente busca el documental de Fangio y contamos con Pablo para que nos cuente un poco, a ver qué le parece, qué cuenta el documental, ¿no? Bárbaro. El documental se hace una línea histórica, una cronología deportiva, ¿no? Me parece que se enfoca estrictamente en los logros deportivos y quizás nos resta un poco del personaje, de la figura, ¿no? El personaje deportivo está claramente marcado, perfilado ahí y quizás alguna gente se queda con ganas de saber un poco más del Fangio fuera de las pistas. Pero más allá de eso, creo que la factura es buena. Han tenido acceso de primer nivel a grandísimos personajes como Jackie Stewart o Alain Prost. Estamos hablando de 7 campeonatos del mundo entre ambos. Y han marcado, bueno, una historia que cada tanto vale la pena refrescar, ¿no? Porque las nuevas generaciones, creo que ahora con el documental no pasará tanto, pero hace 10 años, si le preguntabas a la gente qué era Fangio, los chicos jóvenes, te decían una nafta, ¿no? Creían que Fangio era una nafta que vendía YPF, sin detenerse a pensar de dónde venía eso, ¿no? Es una historia que ya tiene, bueno, que ahora este año en 2020 arranca a cumplir 70 años de vida, porque arrancó en 1950 con el Campeonato del Mundo de conductores, y es una historia que cada tanto uno se olvida, pero está bueno que pasen estas cosas porque uno la vuelve a refrescar, porque sigue siendo una de las grandes fábulas del deporte mundial y a nivel argentino es uno de los top 5, ¿no? Top 5, top 6, 5 o 6 mejores deportistas argentinos de la historia. Digo, la diferencia es que los más viejos tuvimos que incorporar ahora a Manu Ginóbili, ¿no? Si no, eran 5 históricamente. Ahora lo incorporamos a Ginóbili, podemos decir que son 6, y lo de Messi todavía está en discusión, ¿no? Pero seguramente en algún momento serán 7 a partir de eso. Me pasó... Me parece que... Sí. Sí, me pasó, Pablo, esto que vos mencionabas, de decir que tal vez le faltó un poco más de profundidad. Me parece que es algo que pasa mucho en Netflix o con todos estos documentales, que tal vez no está tanto pensado para el público tal vez de Fórmula 1 o de automovilismo, sino también para
el público en general, y eso que decías vos, que está bueno para acercárselo a las generaciones más jóvenes, pero vos mencionabas que queda un poco corto en describir al personaje, y nadie mejor que vos para hablar y contarnos un poco quién era ese Fangio, que tal vez no lo vemos tanto en el documental, pero que sin dudas vos lo conoces bien. Puedo decirte, Matías, que tuve el honor de que me hiciera de chofer hace ya ¿sí? casi 30 años en Balcarce, sí. Él iba al volante del auto y su chofer iba sentado en la butaca del acompañante y yo iba atrás. Y mientras manejaba, me miraba por el espejito retrovisor y contestaba mis preguntas. Tuve esa suerte también con Froilán González. O sea, me faltó Reutemann. De los 3 argentinos ganadores de Fórmula 1, el único que no me llevó en auto fue Reutemann. Bueno, ya en algunos momentos probablemente lo compensemos esa falla. Está bien esto desde este punto de vista. Este documental está hecho por gente joven, gente de 30, 30 y pico de años. Y hecho para gente más joven, ¿no? Imagino yo, de 20 o de 30 años. Para toda esta franja que nació después de 1990, pongámosle, y que no conoce el personaje, que murió en 1995, claramente. Entonces hay que volver a contarle esa historia deportiva, sobre todo porque la Fórmula 1 llega a medios masivos y está muy difundida, y aquella Fórmula 1 de Fangio era muy distinta a la que se usa ahora, a la que se ve ahora, ¿no? En aquella Fórmula 1 de Fangio, un despiste equivalía prácticamente a un accidente trágico, no se podía uno salir de la pista. Las circunstancias por las cuales era muy fácil perder la vida se presentaban en cada carrera. Fangio, desde que empezó a correr en Europa en 1948 hasta que dejó de correr en 1958, vio desaparecer a 40 de sus colegas, 40 pilotos de primer nivel o de segundo nivel o de nivel 1,5, si quieren, desaparecidos en una década. A propósito de las carreras, una Fórmula 1 completamente distinta, donde el dinero no tenía tanta preponderancia, donde Italia era el país número 1 en términos de tecnología, donde Inglaterra, que domina la Fórmula 1 de hace 40 o 50 años, prácticamente no tenía un auto como la gente para correr, y donde el dominio italiano prácticamente, en la época de Fangio, podía ser solo desafiado por una escuadra como Mercedes, ¿no? Fangio tuvo esa virtud, además de que supo manejar para las mejores escuderías, casi todas italianas, Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, pero cuando apareció Mercedes, él estuvo ahí. Es un poco a causa de la relación de Mercedes con la Argentina, ¿no? Y esa causa de relación de Mercedes con la Argentina tenía que ver con el pasado argentino reciente, hasta 1950, y con el pasado alemán, ¿no? Claro. Pero bueno, esta ya es otra historia, claramente. Fangio era un hombre de campo, un mecánico muy astuto, muy vivo, muy pícaro, que claramente estaba dotado para manejar porque tenía una enorme resistencia física, y estamos hablando de carreras que duraban 3 horas, a diferencia de hoy que tiene un tope de 2 horas, en aquel momento podían durar 3 horas. Un periodista inglés muy famoso que se llamaba Dennis Jenkinson decía que era muy difícil correr a Fangio porque los mejores pilotos con Fangio, la primera hora le corrían mano a mano, la segunda hora de carrera ya les costaba seguirlo, y la tercera hora lo perdían. Digamos, Fangio se iba adelante. Marcá, Pablo, sí. Lo del físico, ¿no? A ver, a veces lo hablábamos ayer con Matías en referencia a otros deportistas, y digo, para el que no lo vio a Fangio, que supongo que el 99% de los que puedan escuchar el podcast, a veces se marca que un deportista tiene talento, a veces se marca que tiene físico, a veces que es muy profesional. El otro día, cuando hacíamos mención a la vida de Ronaldinho y los reinados en el fútbol y demás, ¿cómo podemos encasillar a Fangio? Un talento con físico, un artista, un profesional. ¿En qué lugar lo metemos a Fangio? Un virtuoso, una persona muy disciplinada, bastante frugal, de gustos muy humildes. Fangio vivía durante toda su campaña de Europa, vivió en un hotel de 2 estrellas en una callejuela de Milán.
para que se den una idea. Nunca iba a hoteles grandes, vivía ahí permanentemente porque siempre le reservaban la misma habitación, que era la habitación número 10, y creo hoy que en el hotel figura la placa. Acá había Fangio. Fangio durante 10 años en Europa tuvo el mismo auto, siempre, un Lancia, y no lo cambiaba, y con ese auto iba viajando a las carreras, no usaba el avión. Pilotos contemporáneos de él empezaban a volar y a tener su propio avión privado, él no lo tenía. Era de gustos muy sencillos, claramente. Uno de sus gustos más directos eran las mujeres, pero eso si quieren lo charlamos en otro programa, porque no tiene que ver con esto que estábamos hablando. Pero sí, efectivamente, probablemente eso le ocasionó problemas, por ejemplo, cuando tuvo su gran accidente en Monza, en el año 52. Él era campeón del mundo y corría una carrera en el sábado en Irlanda y estaba programado para correr el domingo otra carrera en Italia. El príncipe Vira, que era un corredor de origen tailandés que vivía en Inglaterra de siempre, se ofreció llevarlo en su avión privado de Irlanda hasta París, donde podía dejarlo, pero como Vira abandonó antes, agarró el avión y se fue. Entonces Fangio tuvo que hacer un montón de gestiones para llegar en 12 horas a Italia, para hacer prácticamente 4.000 kilómetros. Se pasó toda la noche manejando desde París hasta Monza, y cuando se subió al auto estaba cansadísimo. Dio 2 vueltas y tuvo el accidente más grande, uno de los 2 accidentes más grandes de su campaña, ¿no? El otro había sido el de la Buenos Aires-Caracas en el 48. Terminó en el hospital, y ahí tenía problemas porque se le agolpaban las mujeres. Y hasta una enfermera que se enamoró de él en el mismo momento. Entonces, cuando se le agolpaban las mujeres en la habitación, corría más riesgo que en las pistas, ¿no? Creo que es la única característica así, no profesional, si se quiere, que tenía Fangio. Pero después, en general, tenía una resistencia fenomenal. Tenía una virtud muy buena, que era conocer a los autos. Él les hablaba a los autos, él decía que les hablaba a los autos, y yo creo que los autos le respondían dándole lo mejor de sí, ¿no? Tenía esa cosa de mecánico que había sido su profesión, básicamente, le permitía conocer al detalle hasta dónde podían andar los autos. Y esa cosa pícara que también tenía le permitía hacer cosas como esta que les cuento ahora. En una carrera, creo que fue en el año 53, corrían para Maserati y el auto de él se vibraba muchísimo. Y él se llevaba siempre muy bien con los mecánicos, repartía el 50% de su premio, lo repartía entre los mecánicos, porque se sentía parte de ese ambiente, y aparte los tenía todos contentos y todos se desvivían por atenderlo. Ese día que después de la clasificación descubrió que su auto vibraba mucho y no le permitía rendir al 100%, los mecánicos descubrieron que el auto de su compañero, que se llamaba Felice Bonetto, no vibraba nada. Y al día siguiente, cuando Fangio se subió a su auto ya no vibraba nada, y el de Felice Bonetto claramente vibraba todo lo que vibraba el auto de Fangio al día siguiente. Los mecánicos de Fangio habían cambiado los autos para satisfacer las necesidades de su piloto, ¿no? Y todo eso en base a la relación que Fangio había trabado con ellos. Esto también es una cosa que hoy es completamente impensada en esta Fórmula 1 tecnológica y súper custodiada, ¿no? Súper fiscalizada, ¿no? Eso no se podría hacer. Pensando justamente en eso, yo creo que el documental, tal vez y coincidirán Pablo, Javi, que ustedes también hicieron la tarea y lo vieron, que peca de tratar de buscar esta conclusión, ¿no? Si Fangio fue el mejor de la historia o no, y vos me dirás, Pablo, imagino que vos tendrás tu escala o tu apreciación personal, pero la realidad es que la Fórmula 1 de Fangio, como vos decías antes, no tiene nada que ver con la Fórmula 1 de hoy. No, claramente que no. Te cuento una anécdota. Michael Schumacher es el máximo ganador de campeonato del mundo de toda la historia del mundial. Sí. Son 7 campeonatos ha ganado. Yo creo que no es el número 1 como piloto, ni siquiera está en el top 4, en el top 4, digamos. Schumacher se subió a una Ferrari de 1950 y se bajó asustado. Dice, ¿cómo podían correr con estos autos? ¿No? Sí. Y los pilotos de aquel momento se lo dijo a Froilán González, le dijo, yo no podría manejar su auto, y Froilán le respondió,
yo tampoco podría manejar el tuyo porque de computación no sé nada. Le dijo Claro. Froilán en una nota buenísima. Pero esto es así, digamos. Manejar aquellos autos era muy difícil. Yo creo que los pilotos de hoy tienen un conocimiento técnico que es muy superior al que tenían los pilotos de antes. Muy superior, claramente, porque la técnica se ha desarrollado muchísimo. Pero si aislamos el conjunto autopiloto en cada situación, es posible tener una comparación relativamente objetiva, que tiene mucho de subjetivo de todas maneras, ¿no? Y entonces vos podés comparar a un piloto en relación con su auto, con sus rivales, con los autos de sus rivales, y ahí sacar una conclusión, ver cómo ganaba, por cuánto ganaba, de qué manera ganaba, cómo dominaba su época. Entonces uno puede decir, bueno, por épocas ha habido grandes pilotos, y quizás esa es una buena mecánica, ¿no? Es decir, bueno, claramente el mejor de esta época es Hamilton. ¿Es el mejor de la historia? No lo sé. El mejor de la época de Fangio, claramente fue Fangio. Se vio ayudado en un aspecto por el fallecimiento relativamente temprano de Alberto Ascari, que era su gran rival, y también porque Ascari no siempre se subió a los mejores autos, esto también es cierto, y es otra virtud de Fangio. Siempre sabía dónde estaba, lo sabía de antes que lo llamaran, sabía cuál era el mejor auto como para orientar su carrera. Pero en términos de cómo dominaron la competencia, que me parece a mí que es la vara lógica para medir históricamente, para hacer comparaciones, yo creo que hay 4 grandes de la historia, que fueron Tasio Nuvolari en la época de preguerra, el mejor de todos, un talento descomunal, Fangio, Jim Clark, el escocés, que dominó un periodo muy corto, que tranquilamente pudo haber ganado 5 campeonatos del mundo, sino más, de haber tenido autos más confiables que no se hubieran roto tanto. Y el último fue Ayrton Senna. De todos esos 4, yo no hago comparaciones. Ahora, creo que a veces, cuando uno irá muy fino, quizás Clark dominó su época un poquito más contundentemente que Fangio. Si me preguntas a mí, yo te digo Clark, Fangio, después Senna y después Nuvolari. Pero bueno, esto es muy subjetivo. Hamilton podría ser el quinto hoy. Jackie Stewart ahí estaría. Schumacher, para mí, Schumacher consiguió mucho éxito, pero apelando a veces a herramientas no del todo que tuvieran que ver con el fair play, ¿no? Su carrera está demasiado jalonada por acontecimientos muy polémicos. Esta es la razón. Hamilton tiene una cantidad prácticamente parecida y no tiene ni por asomo la mitad ni la cuarta parte de los incidentes que protagonizó Schumacher, ¿no? Como para Pablo, y Fangio no tiene ninguno. Fangio, esta anécdota te cuento. La bandera negra en automovilismo significa desclasificación. Una vez en una carrera en Marruecos se la pusieron a Fangio por equivocación. Fangio no protestó. Fangio aunque no sabía por qué era, y él no había hecho nada, se metió en los boxes acatando la orden. Y ahí le dijeron que siguiera. ¿Se entiende el concepto? Es puramente deportivo, puramente deportivo. No, a ver, justo venías hablando de polémica, salgo un poco del tema Fangio, Sí. recomiendo ver el documental, pero no me voy del todo del tema Fangio, porque yo cuando veo el documental, veo que el 13 de mayo del 50 en Silverstone y comienza la Fórmula 1, me quedo muy convencido que eso sucede así, por lo menos además lo sabía en la previa, pero digo, me lo reafirma el documental. Pero yo me meto en pabloviñole.com y uno de los textos de los últimos días, aprovechando la cuarentena y el revisionismo que hace Pablo de la Fórmula 1, entiendo que el 13 de mayo del 50 no empezó la Fórmula 1 o es un invento. ¿Cómo es esto? Quiero que lo expliques. Sí, el 13 de mayo de 1950 empezó el Campeonato Mundial de Conductores, una institución que creó la Federación Internacional para premiar año a año al conductor más destacado de la máxima categoría que tenía en ese momento, que se llamaba Fórmula 1. Y entonces muchos, no historiadores, porque los historiadores la tienen clara, pero muchos periodistas, inclusive muchos conocedores, equiparan un momento a otro, ¿no? La creación del Mundial con la creación de la Fórmula 1. La Fórmula 1 como tal existía como categoría máxima de automovilismo, existe desde 1906, es decir,
más de un siglo, 115 años. Solo que no tenía esa denominación. Esa denominación aparece en 1946, básicamente a partir de una denominación que establece había que crear un nuevo reglamento para esa categoría máxima, porque el reglamento que estaba en vigencia era el de preguerra y había vencido en 1940. Claramente en 1940 nadie se puso a crear un nuevo reglamento porque el mundo estaba en una situación, no digo parecida a la actual, pero que generaba tanto problema como el coronavirus, ¿no? O por lo menos digamos que esta situación que tenemos en este momento en el planeta, el antecedente más cercano que tiene es aquel, el de la Segunda Guerra Mundial. Entonces había que crear una nueva fórmula y esa fórmula se llamó Fórmula Internacional número 1 con número romano. Y había una categoría menor, le pusieron número 2 con número romano. Y era una cosa medio abstracta, ¿no? Hasta que la carrera siguiente, sí, noviembre del 46, esa fórmula ya existía, solo que todavía no se llamaba Fórmula 1, y bajo esa fórmula se disputó el Gran Premio de Turín en Italia. O Turín, casualmente una zona también muy complicada en este momento por la pandemia, ¿no? Pero no se llamaba Fórmula 1. Al año siguiente, cuando la FIA establece esta técnica de los números romanos, aparece en el diario L'Équipe. Este fin de semana se correrá en París una carrera de Fórmula 1. La primera vez que el término aparece y uno dice, bueno, lo inventó el periodismo, como tantas otras cosas, ¿no? El periodismo inventó el automovilismo porque la primera carrera de autos surgió como una creación de un periódico, y acá también el periodismo metió la cuchara y inventó la denominación así coloquial de Fórmula 1, y a partir de ahí se empezó a generalizar. El año siguiente, en el 48, la Gaceta dello Sport lo empezó a usar mucho, y tengamos en cuenta que en términos de automovilismo Italia era el centro del mundo en ese momento, y la Gaceta dello Sport claramente era el diario deportivo, ¿no? De Italia, el más importante, con lo cual eso se generalizó muchísimo. En la Argentina, ese tipo de carreras acá se llamaban máquinas especiales, ¿no? Máquinas especiales. Y la primera idea de un campeonato del mundo, que esto también lo cuento, surge en Buenos Aires, precisamente, en el Automóvil Club Argentino. Argentina, después de la guerra, organizaba en enero lo que llamaba una temporada internacional. Traían autos y pilotos de Italia para correr contra los argentinos. Se corría en el circuito de Retiro, donde ahora está parte del Paseo del Bajo, después el circuito de Palermo, en el circuito del Parque Independencia, en Rosario, el circuito del Torreón, en Mar del Plata, y ahí los argentinos iban apareciendo y desafiando a los pilotos europeos, ¿no? Y en esa salsa que se iba cocinando, a los argentinos se le ocurrió proponerle a los italianos, ¿por qué no creamos un campeonato del mundo con 4 carreras en Argentina, que era la que ya se hacían, y 4 carreras en Italia, que también se hacían, con pilotos argentinos e italianos, y al que gane ese torneo lo llamamos campeón del mundo? Y esa idea cuajó entre los italianos, pero les ganó de mano la Federación Internacional de Motociclismo, que llamó a crear el campeonato en 1949, y entonces cuando los italianos lo propusieron ante la Federación Internacional del Automóvil, ya los argentinos quedaron un poco velados. De hecho, Argentina habría merecido claramente estar en el calendario original en 1950, pero no lo tuvo hasta que no se construyó el Autódromo de Buenos Aires, que se inauguró en marzo del 52 y que en enero del 53 efectivamente tuvo carrera por el Campeonato del Mundo. 70 años después, Pablo, estamos atravesando una situación que la verdad, ayer lo hablábamos con Javi, hablábamos de las pocas veces, por ejemplo, que se ha suspendido un juego olímpico siempre a causa de una guerra. Bueno, la Fórmula 1 coincidíamos los dos, y vos lo vas a poder explicar mejor que nosotros, pero sin dudas es uno de los deportes más afectados, porque entendemos que había grandes cambios reglamentarios para 2021, que además muchos pilotos terminaban contrato, y un calendario de 2020 que está pendiendo de un hilo. Ya se han suspendido y postergado muchas carreras. Sí. Prendido con alfileres.
Y hasta ahora nadie habló, me parece, de la cuestión crucial, que son los contratos televisivos, que son los que permiten sostener todo el circo. Hoy la Fórmula 1, de cada dólar que le ingresa, reparte aproximadamente 60-65 centavos entre los 10 equipos que forman parte, ¿no? Y en los últimos 10 o 15 años bajó muchísimo el ingreso presupuestario. Si ya los equipos no consigan sponsor de grande magnitud, sponsor que antes pagaban 50 millones de dólares por una temporada para auspiciar un equipo, digo, a partir de la crisis económica del 2008, eso se vino bajando y esos ingresos que se empezaron a perder se fueron recuperando de alguna manera con los ingresos que generaba la televisión. Hay equipos que, les digo, viven básicamente de ese ingreso de la televisión, sin conseguir grandes sponsors. Ustedes ven carrera tanto como yo y verán que hay muchos autos que de pronto no tienen un gran nombre de un gran sponsor pintado en un lateral. Y alguien se pregunta, bueno, ¿de dónde sale el dinero? Ese dinero sale de la televisión. Ahora bien, llevamos suspendidas ya 7, 8 carreras, ¿no? Porque tenemos las 4 originales, que son Australia, Bahrein, Vietnam y China. Después ya Mónaco está suspendido, ya no habrá este año. Postergado España, postergado Holanda y ahora se posterga. Hoy se postergó Azerbaiyán. Exacto. Entonces, del calendario más largo de la historia, que iba a ser este con 22 carreras, ya tenemos 8 carreras que no corren más, ¿correcto? O sea, por lo menos que no sabemos, digamos, que si arrancara el calendario como tendría que arrancar en Canadá, que sería la primera carrera que todavía no se ha postergado, tendríamos hasta fin de año 14 carreras, ¿no? Y eso es un problema. Es un problema ¿por qué? Porque los contratos que tienen firmados las cadenas televisivas con la Fórmula 1 estipulan que tiene que haber un mínimo de 15 carreras por año para que haya obligatoriedad de desembolsar el pago. ¿Se entiende? Sí. Si hay solamente 14 carreras, las televisoras podrían discutir, podrían poner en tela de juicio la necesidad o la obligación de pagar el fee, de pagar los derechos correspondientes. Y si las televisoras no pagan los derechos correspondientes, la cosa como la conocemos empezaría a derrumbarse, ¿no? Como un castillo de naipes. ¿Se entiende? Sí. Por eso hoy Chase Carey, el CEO de la Fórmula 1, habló de que él piensa que vamos a tener un calendario de entre 15 y 18 carreras. Ese número 15 no está puesto porque sí, digamos. Tiene que ver con esto que yo les cuento. ¿Qué pasa, Pablo, si finalmente esto se extiende y no llegamos a tener una temporada 2020? ¿Qué pasará en 2021? O sea, es casi, por lo que vos planteás, un caos. ¿Cómo se correría eso? ¿Qué pasaría? Matías, yo creo que sería yo creo que hoy en cualquier cuestión de la vida, cualquier circunstancia de la vida, hoy nos cuesta ver qué va a pasar dentro de una semana o dentro de 15 días, ¿no? Sí. No sabemos si las empresas para las que trabajamos seguirán adelante, si los emprendimientos que tenemos podrán sostenerse. Creo que no lo sabe nadie. Y no, imposible. Eso forma parte de la gran tragedia de esta pandemia, ¿no? Creo lo siguiente, Fórmula 1 va a intentar hacer lo posible para que el campeonato arranque en junio o julio a más tardar, en la medida que algún indicativo como el que estamos viendo en Italia se consolide, como el que estamos viendo en China se consolide. Anulan las vacaciones del Ferragosto italiano y ese campeonato irá de junio a julio hasta mediados de diciembre. Yo diría por ahí paran para brindar con sidra y pan dulce el 24 y listo, si es que lo completaron. Y si no, como es el caso de MotoGP que puede darse, el campeonato podría terminar en enero de 2021. Claro. O sea, un año después, o sea, en el año que viene termina el campeonato de este año y bueno, se verá cuando vuelvan a arrancar. No sería complicaciones porque lo que decidió Fórmula 1 es que estos autos que están construyendo, los equipos los están diseñando desde mayo del año pasado y los empezaron a construir en octubre, noviembre y los estrenaron en las pruebas de febrero y todavía no pudieron correr. Imagínate todo lo que están acumulando de pérdida. Estos autos que en teoría dejaban de tener vigencia a fin de año porque el año que viene va a haber nuevo reglamento,
estos autos en cambio van a poder seguir compitiendo el año que viene, con lo cual ciertos costos están amortizados. ¿Se entiende? Si los equipos no van a tener que hacer grandes gastos este año en investigación y desarrollo como se preveía, y entonces desde ese punto de vista pueden bajar mucho sus expectativas de gasto, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso juega a favor de Fórmula 1. Pero lo demás es una incertidumbre enorme, ¿no? Ya que no esté en Mónaco, es un gran golpe porque en Mónaco Mónaco es la carrera donde quiere estar todo el mundo, donde se hacen muchos negocios, donde se hacen transacciones, Claro. es la carrera que todos los países quieren televisar, ¿no? Entonces, ya que no esté Mónaco, si le doy 15 carreras, pero no está Mónaco, es difícil de tragar, ¿no? Holanda era una carrera que iba a ser extraordinaria porque es la vuelta de Holanda al calendario después de una ausencia de 35 años. Para que se den una idea, había tanta expectativa que Zandvoort es una ciudad, una localidad donde está el circuito que está a media hora de tren de Ámsterdam. Pero por una cuestión de comodidad, es muy chiquito todo, no tiene grandes hoteles, y entonces mucha gente del ambiente de la Fórmula 1 busca quedarse cerca del circuito, en casas que se alquilan, ustedes saben bien, por las plataformas digitales. Sí. El año pasado, cuando se supo que el Gran Premio de Holanda se corría el 3 de mayo, o sea, cuando se fijó la fecha, la gente empezó a querer reservar ubicación. Y lo menos que conseguías eran habitaciones por 1.000 euros por día. 1.000 euros por día. Por 5 días mínimo. Por 5 días mínimo. Imagínate el movimiento que iba a generar eso, el movimiento de dinero que iba a generar eso. Sí. Se calculaban 150.000 localidades para el circuito, y las localidades iban a ir a sorteo porque era la cantidad de holandeses que querían ir a ver a su ídolo Max Verstappen, parecía que superaba cualquier previsión. Iba a haber sorteo. Imagínate todo ese movimiento, de golpe no existe más. Zandvoort es un circuito que era peligroso en su momento, que por una cuestión de desarrollo urbano fue cortado a la mitad hace unos años, hace bastantes años, y por eso desapareció, entre otras cosas, del calendario. Holanda es un país que tiene 250 kilómetros de ancho y 200 de alto, y sigue creciendo, con lo cual los espacios verdes se reducen cada vez más. Ustedes lo saben también como yo. Y el circuito que armaron para esta carrera es un circuito bastante apretado, un circuito que seguramente no va a dar para grandes espectáculos. Va a ser difícil que los autos se pasen. Pero Holanda era una carrera que había generado una enorme expectativa por todo el contorno. Lo que todos queríamos ver era cómo se portaban los holandeses, qué hacían, que el espectáculo iba a estar ahí tanto o más que en la carrera, ¿no? Bueno, ahora Y teniendo a Verstappen. Claro, exactamente, que precisamente, y el circuito, como fue diseñado, le cae muy bien al Red Bull que maneja Verstappen, con lo cual iba a haber más chance. Entonces, eso estaba buenísimo, estaba generando. A mí, por ejemplo, era una de las carreras que más expectativa tenía para la temporada. Ahora no sabemos si se va a correr, y si se corre no sabemos cuándo. Así es. Y para ordenar un poco lo que venimos hablando de Fórmula 1, primero, si quieren, de todo lo que hablamos de Fangio, si quieren ver el documental, nada mejor que en Netflix lo encuentran ahí, se meten, lo ven, disfrutan un poco del automovilismo de otra época, muy distinto a lo que vemos comúnmente. Repasábamos recién los efectos del coronavirus: Australia, Bahrein, Vietnam, China, Países Bajos, recién hablaba Pablo, España, Mónaco anulado directamente, Azerbaiyán, la lista hasta ahora negra de lo que es el comienzo de la temporada de la Fórmula 1. Todo empezaría supuestamente en Canadá. Te ponemos el supuestamente a todos estos días. Ponerle signo de interrogación, porque Canadá fue el primer país en decir que si los Juegos Olímpicos se hacían este año, no mandaba su delegación. Y bueno, Exacto. Así que imagínate, claro, ellos tienen esa conciencia respecto de la situación, y es una carrera que normalmente es de las más vendidas. y de no ser, claro, de no ser pleno así, centro, sí, todo empezaría en Francia, el 28 de junio. todo podría empezar en Francia, en Paul Ricard, que es una zona, es cerca de la Costa Azul. No estaría mal. El año pasado Francia fue la peor carrera del calendario. O
sea que desde ese punto de vista es la peor en cuanto a atractivo, no fue una carrera soporífera, o sea que no vendría, no le haría muy bien que arrancara. Podría pasar de la peor a la primera del calendario. Y Si les parece, sí. Francia nunca tuvo. Mirá, hay algo muy interesante que tiene que ver con la historia y con algo que hablamos recién. No son pocos los que están diciendo que la lógica sería que este año en el que se cumplen 70 años del comienzo del campeonato mundial, y ese campeonato mundial empezó en Silverstone el 13 de mayo, una fecha desusada para el Gran Premio Inglés, que siempre se corrió en julio, salvo hubo alguna ocasión. Lo lógico sería empezarlo en Silverstone, que es la carrera siguiente a Francia. Entonces sería como una especie de homenaje y sería una salida muy elegante para la Fórmula 1, una salida de todo este lío, una salida muy elegante. Empezamos en Silverstone, celebramos 70 años. En Inglaterra hay montones de coches de época, de Fórmula 1. Bernie Ecclestone tiene su colección, que es la colección privada más importante de coches de Fórmula 1, la tiene ahí cerca de Londres. No sé si él la va a prestar porque él está enemistado con estos nuevos dueños de la Fórmula 1 que lo echaron en su momento, pero si no es él, hay montones de dueños privados de autos de colección que bien podrían llevarlo a Silverstone, y entonces sería un arranque de primerísimo nivel para un campeonato muy golpeado, ¿no? Claramente muy golpeado. No hubo en la historia del Mundial una temporada como esta, salvo probablemente la de 1955, que fue el año del gran accidente de Le Mans, de las 24 horas de Le Mans, que obligó, que hizo que muchos países, eso fue en junio, 23 de junio de 1955, perdón, 16 de junio de 1955, hizo que muchos países suspendieran la carrera que tenían por delante. Suiza, de hecho, suspendió la carrera de por vida en su territorio y no las ha vuelto a permitir hasta el año pasado. Francia suspendió su Gran Premio, Alemania suspendió su Gran Premio, y entonces fue un campeonato cortísimo, de 6 carreras nada más, y con mucha incertidumbre, ¿no? Por lo que estaba pasando, no tanto como ahora. Digo, esto yo te digo que ya es el shock más importante, aunque no es la primera vez que tenemos tantos días sin carrera de Fórmula 1, ¿no? Porque yo contaba el otro día en otra nota que publiqué ahí en mi blog, que entre el fin del campeonato del 61 y el comienzo del campeonato del 62 hubo como 225 días sin carrera, porque el campeonato del 61 terminó a principios de octubre y el del 62 arrancó a principios de mayo. Entonces ahí hubo como 6 meses prácticamente sin carrera por el campeonato, porque además mientras tanto había carreras no puntables. Esa época había mucho de esa, hubo 12 carreras entre una y otra, ¿no? Pero bueno, oficialmente tuvimos 6 meses sin carrera. Esta vez tenemos las carreras virtuales, pero yo no sé qué les parece a ustedes, chicos. A mí la verdad que veo 3 vueltas y ya me dan ganas de hacer otra cosa. ¿Sabés qué me pasaba? Me pasa con las carreras virtuales, o me pasa también con el fútbol virtual, que está bueno, pero es un ratito. Y a mí, hoy hablaba también con un amigo, que la realidad es que uno que tal vez juega también, ¿por qué vería una carrera virtual si la puedo jugar, ¿no? De hecho, yo creo que parte del atractivo del deporte es ver a gente que hace lo que uno no puede hacer. Digo, veo el fútbol porque, aunque yo quiera jugar al fútbol, soy malo. Entonces, por eso me siento más allá después de todo el desarrollo alrededor de la pasión y demás. Pero la Fórmula 1, a ver, si yo también puedo, desde mi casa, manejar un joystick, bueno, me parece que ahí es donde van a tener que usar mayor ingenio para darle algo que sea un poco más interesante. Pero sí, a ver, es un entretenimiento que por lo menos a mí tampoco me cierra del todo, aunque hay mucha gente que evidentemente sí. Es un concepto interesante de todo lo que está pasando, porque bueno, hay muchos pilotos que ahora no tienen nada que hacer y por lo tanto, bueno, por lo menos maneja, pero es difícil de entender. Yo vi un par de carreritas, pero así muy poquito, 3-4 vueltas, y he advertido 3 cosas. Primero, que si esas carreras fueran, si corrieran de esa manera, como corren en simuladores, con autos reales, la carrera no dura 3 vueltas, digamos, no chocan todos. Con autos reales chocan todos, no llegan al final. Lo comparo con lo que decíamos antes de Fangio, ¿no? Si te ibas de pista,
prácticamente eras cochería. Claro. Era muy fácil tener un accidente trágico. Y lo que veo que los pibes que vienen, que son estrellas de simulador, corren con un arrojo, digamos, con una temeridad que no tienen los pilotos profesionales. Y por eso los pilotos profesionales están rechazando la posibilidad de ir ahí, porque corren riesgo de pasar vergüenza técnicamente, de ser vencidos por otros don nadies, ¿no? Que nunca se subieron a un auto de carrera, pero con un simulador son capaces de hacer cualquier locura, porque claro, nunca sintieron el riesgo. Una piña muy grande, a lo sumo, resetean la computadora y seguís adelante, ¿no? Pero cuando estás No en tenés un el auto de factor carrera, miedo. totalmente. No tenés el factor riesgo acá, y entonces los pilotos importantes no están queriendo correr para no arriesgar a perder con chicos que son muy buenos en esto de la simulación, pero que no tienen el feeling de un auto de carrera. Y que si tuvieran ese feeling, estaríamos viendo otro tipo de carreras virtuales, quizás más atractivas, porque entonces sí se parecerían un poco más a las carreras normales. Yo he visto pibes que cortan camino, que se tiran en curva por afuera, y total, si se van y se golpean, no se golpean, si chocan el auto no pasa nada, digamos, situaciones que me da la sensación que en la carrera real ninguno de los pilotos sería capaz de hacer, ¿no? Pese a que corren con simuladores que replican casi a la perfección los autos de la actualidad, ¿no? Pero ese factor, ese miedo, ¿no? que te genera, esa adrenalina que te genera correr a tanta velocidad, no se replica, y entonces ahí me parece que está la diferencia. Y es cierto, Matías, como decía recién, claramente, yo creo que en este aspecto más que en el fútbol, claramente los ídolos del automovilismo son aquellos tipos que nos demuestran que pueden hacer cosas que nosotros como humanos no podríamos hacer jamás. Y ahí es donde encaja Fangio, porque Fangio durante una década le mostró a la gente que podía cumplir hazañas que eran absolutamente imposibles para el 99% de los mortales, ¿no? Gran definición, Pablo. Y aparte, de paso, te cuento, Pablo, Sí. nosotros cerramos el podcast siempre con algún imperdible, con algún viral, con algo, y me lo dejan picando, porque hoy el tema tenía que ver con que empiezan a liberar juegos, o sea, hablaban de simuladores, hablaban de carreras y demás, Sí. y de competencia, empiezan a liberar juegos para que la gente básicamente juegue gratis desde la casa. Uno de los que liberaron hoy es nada más y nada menos que el Football Manager. Para mí, el mejor simulador de fútbol que existe sobre la Tierra, y que se consigue hasta el 1 de abril en Steam, gratis. Esto significa en una plataforma online. El tema, Mati, es qué recomendaciones les damos a quienes puedan. Si se meten en twitter.com/footballmanager, tienen toda la manera de meterse, pero qué recomendaciones les damos para los que quieran jugar Liga Argentina y demás, Mati. Sí, también están los chicos de FM-Argentina que hacen una gran labor. Hay varias recomendaciones. La primera es, yo que tengo largo historial en estos jueguitos, le bajás los escudos, ¿sí? Oficiales. Hay algunos nombres que puedes corregir porque hay algunos clubes que no tienen la licencia oficial, entonces bajando un par de parches eso se puede corregir. Hay un parche que los chicos de FM Argentina comparten todos los años, en el que podés habilitar las ligas más bajas, ¿sí? La B Metropolitana, la C, la D, los torneos del interior en Argentina. Y después, bueno, la principal recomendación es que esto, como bien decía Javi, es un simulador, y este me parece que encaja un poco más donde todos en el fútbol jugamos a ser técnicos, ¿no? Entonces ese viene a saciar un poquito esa sed de dirigir a un club, y bueno, uno invierte varias horas, pero bueno, esto de bajar los parches y corregir los nombres y poner los escudos, las camisetas reales, me parece que es lo que mejor le sienta. Haciendo y profundizando, también liberaron justamente el juego de Fórmula 1, que se puede bajar gratis en Xbox y PlayStation por 30 días. Así que si uno quiere jugar a ser un piloto, con todo lo que ya dijo Pablo, que obviamente no vamos a saber nunca el miedo de poder pegarse un palo y terminar mal, pero bueno, para entretenerse en estos días, la verdad el juego está bastante bien y está bastante bien replicado. Sí, yo solamente creo que lo único, después de todo este tiempo que discrepo con Pablo, es cuando, y con lo que mencionabas vos, perdón que me ponga la vereda de enfrente, pero el que no jugó al Football Manager
entiendo que hable de que no puede haber factor riesgo, pero el que jugó al Football Manager es un gran problema cardíaco y demás jugarlo. Así que sí, que hay mucho riesgo de meterse en el Football ¿Cuántos goles? Manager. ¿Cuántos goles? Desde ya, vos sabés que la profesión de técnico es la que genera un montón de problemas cardiológicos, ¿no? Y si lo combinás con el cigarrillo, el flaco Peor. Menotti zafó, pero Johan Cruyff no, ¿eh? Bueno, Así Falcioni es, la pero- pasó mal, hay varios casos, pero el juego este en particular, confieso que me ha tenido gritando goles a las 4 de la mañana, desaforado, con toda mi familia asustada porque gritaba los goles. Pero sí, es peligroso el juego, especialmente el Football Manager. Bueno, para el que pueda descargarlo, decimos el imperdible hoy de esta nueva jornada de cuarentena. Hablando de imperdibles, tuvimos la posibilidad de hablar con Pablo Viñone. Hablamos de Fangio, veanlo en Netflix, decíamos, actualidad de la Fórmula 1, repasamos un poco cómo viene este año tan complicado y dejamos estas dos perlitas. Una relacionada al tema que vinimos hablando durante todo este tiempo, que es, bájense, pueden descargar el Fórmula 1 2019 en Xbox y Play 4 gratis. El otro, el Football Manager. Recomendadísimo siempre el Football Manager. No se lo pierdan, disfruten. Esto fue con Matías Baldo, con Pablo Viñone y que les habla Javier Saúl. Esto fue Aislados, el capítulo 4.